buenas noches. Bienvenidos a la sesión mensual. El día de hoy tenemos el gran honor de poder contar con la Sociedad de Gastroenterología de Querétaro, quien va a estar presidida por su presidente, Arturo Hale, de Querétaro, y va a ser un tema muy interesante, es un tema de actualidad, qué es lo que pasa con nuestros pacientes, pero bueno, no los voy a entretener más. Arturo, por favor, bienvenido y muchas gracias por esta oportunidad de poder estar con ustedes. Doctor Oscar Teramoto, muchas gracias. A nombre de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Querétaro, agradezco también al doctor Marco Lira Pedrín de su designación nosotros en esta sesión mensual. Y como es costumbre, vamos a tener la presentación de un caso clínico y posteriormente de la presentación de la ponencia. El caso clínico va a estar a cargo del doctor Jorge Aguilar Mendoza, quien se los presento, que seguramente ya gran cantidad de ustedes lo conoce. Es médico internista, gastroenterólogo, es endoscopista, tiene su especialidad de motilidad gastrointestinal y evidentemente es miembro de nuestra sociedad estatal y de la nacional. Posteriormente vamos a tener al doctor Leonardo Mancillas Adame, es endocrinólogo, actualmente coordinador del Grupo de Trabajo Nacional sobre la Obesidad, también sobre nutrición, catedrático de endocrinología y metabolismo, jefe de la Clínica de Diabetes y Embarazo, liderando la Clínica de Evaluación de Nódulos Tiroideos y es responsable de nutrición y práctica de endocrinología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dejo al doctor Jorge Aguilar Mendoza con la ponencia de su caso clínico de ectasia ductal pancreática. Doctora Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer para mí presentar el caso clínico. Me uno al agradecimiento al doctor Hale de nuestra Sociedad de Querétaro y a la Asociación Mexicana de Gastroenterología, a todos nuestros socios que se han unido por cuestiones de la pandemia en nuestras sesiones online. Tenemos un caso que espero que sea interesante para todos. Muchas gracias a todos nuestros compañeros latinoamericanos que se han unido también a nuestras sesiones. Sin más preámbulos, voy a presentar el caso clínico del día de hoy. Me gustó esta diapositiva porque aquí aplicaré yo el refrán de que nada es lo que parece, o no todo es lo que parece. Entonces es un paciente que tiene pancreatitis crónica recurrente con una ectasia ductal del Wilson. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a presentar su historia clínica. Es un paciente masculino de 50 años de edad, sin antecedentes heredofamiliares de importancia, es fumador, 10 cigarrillos al día, es consumidor de alcohol por más de 15 años, una ingesta promedio de 240 gramos de alcohol por semana, a veces echa doble shot. Dentro de sus antecedentes personales llama la atención que él ha tenido cuadros de pancreatitis recurrentes por lo menos 6 episodios antes de que yo lo atendiera. Yo lo atendí por primera vez en el año 2000 por una pancreatitis edematosa, estuvo hospitalizado, le hicimos una tomografía, tenía un derrame pleural, un flemón, fue un Baltasar C con 3 criterios de Ranson, evolucionó satisfactoriamente. Lo dimos de alta y dado su adicción al alcohol se le sugirió que buscara ayuda para rehabilitarse. No supe de él tiene pues algo que puede ser a favor o en contra, que es tener un hermano médico. Entonces realmente lo veía indirectamente. Supe de él hasta el 2015 en que vuelve a presentar cuadros recurrentes de dolor en epigastrio, irradiados a la espalda, de día, de noche, lo despiertan. No hay ictericia, no tiene esteatorrea, tiene astenia, adinamia. Ahora llama la atención que ha perdido 9 kilogramos de peso. Se hizo estos estudios de laboratorio en los cuadros que tuvo los cuadros sugestivos de pancreatitis en el mes de agosto, mes de octubre y mes de diciembre. Como todos ustedes pueden observar, la amilasa siempre estuvo arriba de 300 en todos estos cuadros y la lipasa estuvieron arriba de 1000. A sugerencia, vía telefónica a su hermano, yo le recomendé que se hicieran unos marcadores tumorales por la pérdida de peso, que están aquí expresados en el diapositivo. Los 3 marcadores están elevados. Tiene múltiples estudios de laboratorio, todos normales, incluido los triglicéridos normales, incluso un poco bajos de 140.
traía un estudio de medicina nuclear para descartar disquinesia vesicular, que fue negativo, y lo que llamaba la atención en el estudio de gammagrama vesicular es que hubo paso del radiofármaco al conducto de Wilson, como lo pueden ver aquí en mi cursor. Dado el antecedente, la edad, la pérdida de peso, los marcadores, le solicité una tomografía con doble medio de contraste, que reportan un engrosamiento a nivel del cuerpo, de la cola del páncreas, de 31 y 39 milímetros, y había una imagen hipodensa que hacía realce con el medio de contraste venoso. El conducto de Wilson lo reportaron como tortuoso. Ante esto, de acuerdo a las guías que tenemos de la AGLE europea, pues es un candidato a que se le haga un ultrasonido endoscópico, mismo que no tenemos en Querétaro. Yo lo mandé de referencia con alguien que considero que es un experto en el tema. Él observó un Wilson dilatado en toda su extensión, no encontró ningún nódulo, no encontró tumores en el páncreas, toda la parte venosa y arterial alrededor del páncreas era normal, las biopsias por aspiración de la pared de los conductos fueron negativos a neoplasia, y los estudios de citología pues no mostraron nada relevantes. Ante esto, edad, antígenos carcinogenarios, pérdida de peso, yo le recomendé que tomara una opinión quirúrgica, porque era muy probable que se tuviera que operar ese páncreas, cosa a lo que su hermano y él se negó, porque no había tumor evidente. Que bueno, en parte tiene razón o no. Acude conmigo en abril de 2016 con mayor deterioro, y entonces yo le mando a pedir un PET scanner. En este estudio pueden ver que hay actividad metabólica a nivel del páncreas, con lesiones metastásicas a hígado, a los ganglios periaórticos, pericabales, a nivel torácico, mediastinal e incluso yugulares. Entonces, ¿qué tenemos en el PET? Pues una neoplasia del páncreas con invasora. ¿Qué es el tema que vamos a hacer una pequeña revisión que tuvo este paciente? ¿Qué son los IPMNs? Conectasa ductular del Wilson. Lo presenté así porque fue la presentación clínica que tuvo este paciente. Se pueden presentar de diferentes maneras. En este caso tuvo pancreatitis recurrente con ectasia ductular del Wilson. Bueno, este tipo de tumores fueron descritos de hace más de 30 años. Fue hasta los años de 1980 en que la Organización Mundial de la Salud los clasificó como IPMNs, que son las neoplasias intraductales mucinosas del páncreas. ¿Qué son estas neoplasias? Es una proliferación de la mucina que sustituye al epitelio normal del conducto del Wilson, y es por células mucinosas, y estas células mucinosas tienen el potencial de degenerarse en cáncer de páncreas, y usualmente esta mucina puede taponear o tapar el conducto de Wilson y dilatarlo. Esa es la explicación por la cual probablemente hagan la dilatación del Wilson. Este representa el 0.5 al 9.8% de los tumores exógenos pancreáticos. Ahora, tenemos ya el diagnóstico de que tenemos una lesión quística del páncreas. ¿Qué nos interesa desde el punto de vista clínico? Bueno, pues definir qué tipo de lesiones son premalignas y cuáles son verdaderamente van a ser precancerosas. Entonces, dentro de las neoplasias no malignas tenemos el quiste simple de páncreas, un pseudoquiste, que normalmente son secundarios a pancreatitis, y el cistadenoma seroso, que si queda muy claro el diagnóstico no requiere mayor seguimiento, porque su potencial de malignidad pues prácticamente es nulo. Ahí terminamos con ese caso. Lo que nos interesa son las neoplasias quísticas epiteliales, entre comillas, llamadas verdaderas, que estas sí tienen potencial, todas, de degenerarse en cáncer de páncreas. Este es un tipo de tumores diferentes al adenocarcinoma de páncreas, que usualmente es el más frecuente. En este caso, es un IPMN, tenemos la neoplasia mucinosa del páncreas, tenemos la neoplasia pseudopapilar del páncreas y tenemos la neoplasia tubular del carcinoma tubular del páncreas, que no hace mucina. Todos tienen potencial de malignidad. Desde el punto de vista morfológico, los IPMNs, por motivos de tiempo, pueden ser de una rama, de varias ramas de la glándula, o pueden ser del conducto principal. La mayoría son del conducto principal, el 54%. Pero puede haber combinaciones incluso. Desde el punto de vista histológico, conviene siempre, de preferencia, hacer el diagnóstico. Entonces,
Los clasificamos como de tipo gástrico, de tipo intestinal, que es el más frecuente, de tipo pancreatobiliar y el oncocítico. Desde el punto de vista diagnóstico, muchos pacientes, la mayoría, a veces son un hallazgo, encontramos una lesión quística porque estamos estudiando un paciente por otra patología y es un hallazgo incidental que nos llama la atención y empezamos nuestra preocupación y a seguirlos. Y muchos pacientes van a presentarse con clínica. El signo principal es el dolor abdominal. Otros depende de la evolución, de la parte del mundo donde estén, si ya de los recursos, pues pueden presentarse con masa palpable, ictericia, náuseas, vómito, por un síndrome de obstrucción a la salida gástrica. Los métodos de diagnóstico de lesión pues son los de imagen, es combinar usualmente inicias un ultrasonido, puede ser una tomografía, puede ser una resonancia magnética. Si ya tenemos el diagnóstico establecido y no tenemos lesiones que sugieran que tenga cáncer, estos pacientes requieren un seguimiento. Entonces, el método ideal para hacer el seguimiento de los IPMN es la resonancia magnética, ya sea combinada con una colangiopancreatografía por resonancia magnética, que nos da la posibilidad de definir si están comunicados o no con el conducto principal, dado que esto no nos permite no dar tanta radiación ionizante en el seguimiento a largo plazo que hay que hacer en nuestros pacientes, porque ya es por todos conocidos que el exceso o el abuso de las tomografías puede predisponer a que el paciente tenga mayor riesgo de desarrollar neoplasias de otro tipo. Aquí les voy a presentar un artículo italiano de Radiology, que ellos analizan de que todos los médicos generales o involucrados en estos temas de gastroenterología, sean cirujanos, gastroenterólogos, internistas, deberíamos estar familiarizados con los factores que ellos llaman estigmas de riesgos o predictores de riesgo. Entonces ellos hacen un análisis y en sus conclusiones llegan a dos. Una, que las lesiones que dilatan el conducto del cístico principal mayor a 1 centímetro y que haya un componente sólido que realce con el medio de contraste, sobre todo en la fase venosa, son criterios que muy probablemente pueden predecir que ese IPMN se haya malignizado. O sea, son factores de preocupación. ¿Cuáles son cuándo se requieren ultrasonidos? De acuerdo a las guías de la AGA, pues 2 o más de estos criterios, que este paciente obviamente tenía 2. Uno, que tenga el tamaño del quiste mayor a 3 centímetros, presencia de una masa sólida y que tenga el conducto de Wilson dilatado. El consenso de Fukuoka, del Congreso Internacional de Pancreatología del 2017, del American College, prácticamente combina los mismos, nada más que agrega algunos datos clínicos. Uno, que el paciente tenga pancreatitis recurrentes arriba de 50 años, que tenga un conducto principal de 5 a 9 milímetros, que tenga un nódulo mural que realce con el medio de contraste, que la pared del quiste esté engrosada, que el conducto principal se ampute o que haya atrofia distal del conducto y que tengamos un incremento del marcador tumoral del CA19-9, y si en el seguimiento que hacemos de estos pacientes hay un crecimiento de esa lesión quística de más de 5 milímetros en un intervalo de 2 años y un inicio súbito de la diabetes. Este es un estudio que si tenemos nosotros, que no tenemos en la mayoría de nuestro país, como todos ustedes lo saben, en el aspirado de citología, pues es importante hacer estudios moleculares, que desgraciadamente prácticamente se usan en centros que se dedican a investigación de páncreas. Entonces, en este estudio, ellos estudiaron las mutaciones, un estudio prospectivo, estudiaron 199 pacientes con diferentes marcadores moleculares, que fue el GNAS, el KRAS y el antígeno carcinoma embrionario. La conclusión es que al estudiar los separadamente, su sensibilidad y especificidad es un poco menor, y en cambio al hacer los 3 juntos nos da un índice predictivo de malignidad de un 86.2%. Probablemente esto vaya a ser el futuro, pero repito, no está disponible en la mayor parte de nuestro planeta. Como pueden ver, los marcadores moleculares, todas estas mutaciones, aquí se me borró un poquito por el lado izquierdo, pero todos estos marcadores
tumorales están presentes en los IPMNs. Desde el punto de vista histológico es importante clasificarlos. Todos sabemos que los de tipo gástrico van a tener una mayor sobrevida que se acerca prácticamente a los 200 meses, mientras que el de tipo pancreato biliar, pues la sobrevida es más corta. Aquí les presento un estudio coreano donde operaron a 129 pacientes en un estudio retrospectivo que ellos tratan de buscar qué factores predictivos o preocupantes podemos estudiar para predecir qué paciente con IPMN ya se maligniza y poder tomar un approach, un acercamiento quirúrgico. Ellos en un análisis univariado analizan la ausencia de malignidad extrapancreática, 2, el tumor mayor a 4 centímetros, el conducto pancreático principal dilatado y que haya un crecimiento ganglionar en la TAC prequirúrgica. Las conclusiones de este grupo es que el dato principal preocupante es tener un conducto de Wilson dilatado mayor a 7 milímetros y que haya presencia de ganglios preoperatorios. Esto nos indica que ese IPMN probablemente ya se ha malignizado y tengamos que tomar otro tipo de decisiones. Aquí les presento rápidamente otras imágenes. Es un conducto de páncreas. Esta es la glándula pancreática con el Wilson un poco dilatado. Es importante hacer la tomografía con una fase trifásica, arterial, venosa y venosa portal tardía. Este nódulo seguramente no se hubiera visto en una tomografía simple. Pueden ver ahí que el nódulo realza. Entonces, este es un factor de riesgo. Aquí pueden ver un Wilson masivamente dilatado. En la diapositivo de abajo se puede observar un IPMN de una rama, ¿verdad? El método de elección sería una colancoresonancia magnética con pancreatografía. Aquí está una imagen de un ultrasonido endoscópico donde se observó, como en este caso de este enfermo, una dilatación del conducto de Wilson, de donde se está tomando la biopsia de la pared del ducto pancreático. Aquí les voy a presentar otro estudio que fue la experiencia de Johns Hopkins, también de 5 años, retrospectivo. Ellos operaron 136 pacientes y predominaron masculinos y están en los tipos de cirugías. Con fines de tiempo no nos vamos a detener, pero fue de acuerdo a la localización del tumor. Ellos clasificaron a las enfermedades no invasivas e invasivas. Invasivas era que tuvieran un adenoma, que tuvieran una displasia de alto grado, que tuvieran un carcinoma in situ. Entonces, estos tuvieran una mortalidad del 77%. Los IPMNs invasivos, ellos tuvieron una mortalidad a 5 años del 36%. Si ustedes comparan esta mortalidad comparada con un adenocarcinoma del páncreas, que anda rondando un 15-20%, pues obviamente estamos hablando de otro tipo de neoplasias con otra biología molecular y otro tipo de evolución en estos pacientes. Por último, ¿cuáles son las indicaciones para mandar una referencia quirúrgica a nosotros como clínicos? Prácticamente se repiten en todas las guías que existen actualmente. Está el consenso de Fukuoka del Congreso de Pancreatología de 2017, que si tiene el paciente una ictericia obstructiva, si tiene un nódulo por un estudio de imagen, si tiene dilatación que se repite en las 3 guías del conducto de Wilson, y si la citología, pues obviamente no sale maligna en la biopsia por aspiración por ultrasonido, pues lo mandas a operar. Si reúne el fit y el riesgo para operar. El de la AGA prácticamente son los mismos criterios, nada más que pone el quiste que sea mayor de 3 centímetros. El consenso europeo, pues prácticamente lo único que cambia es que los nódulos los pone de 5 milímetros. Y está el American College, que básicamente concuerda con el consenso internacional de pancreatología de Fukuoka, que son los criterios del 2017. Este paciente se le tomó una biopsia y fue de tipo intestinal, se sometió a quimioterapia 6 meses y pues, falleció. Por mi parte eso es todo, quedo abierto a las preguntas para que las vayan anotando. Vamos a dar paso a nuestro siguiente ponente y que pasen una buena noche. Más tarde nos reunimos con ustedes. Doctor Jorge Aguilar, muchas gracias por la ponencia. Felicitarlo por haber tenido la sospecha, hacer los estudios pertinentes de un caso tan poco común.
Le agradezco y posteriormente al final de la ponencia del doctor Mancillas vamos a tener la sesión de preguntas y respuestas. Como les comentaba al principio, vamos a tener la ponencia del doctor Leonardo Mancillas Adame, endocrinólogo, quien nos va a dar la plática acerca de las comorbilidades digestivas de la obesidad. Doctor Leonardo, adelante por favor, muchas gracias. Bien, muy buenas noches, Arturo, muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecer a la sociedad la invitación y pues bueno, es para mí de verdad un placer, un honor estar con ustedes el día de hoy. Y siempre estos foros de interacción multidisciplinaria para mí son muy interesantes porque aprendo mucho de la visión de otros especialistas y comparto un poquito la visión nuestra para tratar de interactuar, de colaborar, de encontrar puntos de convergencia donde podamos ayudar finalmente mejor a nuestros pacientes. Cuando me pidieron que preparara esta presentación y me dijeron de las complicaciones y comorbilidades digestivas de la obesidad, dije, bueno, con 3 días que hable, seguramente más o menos cubro un poquito de las generalidades. Y entonces decidí ir cerrando el espectro, y probablemente dejaremos fuera muchas complicaciones, comorbilidades y condiciones gastrointestinales que afectan a nuestros pacientes que viven con obesidad, pero decidí enfocarme en una de las que más convergencia tienen, que es el espectro del hígado graso, y creo que ahí tenemos muchas cosas en común. Y quisiera empezar, bueno, con esta presentación de un poquito del boom de la información de la obesidad. Y si ustedes buscan en PubMed, esta búsqueda no es del día de hoy, es de hace más o menos un mes. Obesidad, guidelines y adultos, nos salen nada más 4,992 resultados. Y si se fijan, la gran mayoría de estos son del último año. Hubo allí una claudicación de las guías y de las publicaciones relacionadas a tratamiento de la obesidad y de muchas otras cosas en el último año, porque gran parte de las publicaciones se fueron a COVID, pero creo que esto demuestra un poco de la importancia que la obesidad tiene en las publicaciones, en el quehacer cotidiano, y en un país como el nuestro, donde los últimos datos de la ENSANUD dicen que mujeres arriba de 20 años tienen una prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad que anda superior al 75%, y los hombres tenemos una prevalencia combinada de arriba del 73%, bueno, pues da una idea del impacto de lo que tenemos enfrente y del tsunami que bien conocen ustedes ha sido declarado como una emergencia epidemiológica a la obesidad. Y la obesidad tiene implicaciones en prácticamente cualquier área de la medicina, y entre la gastroenterología y la endocrinología tenemos, por supuesto, múltiples puntos de convergencia, y así como a grandes rasgos, pues las puntos de convergencia metabólicos, donde la misma resistencia a la insulina que yo veo en algún momento como un síndrome de ovario poliquístico o como un síndrome metabólico, puede también llegar con ustedes por alguna otra manifestación gastrointestinal, que puede ser desde el propio hígado graso hasta alguien que empezó con enfermedad por reflujo gastroesofágico y que está asociado directamente con la obesidad, pero también complicaciones mecánicas relacionadas a la obesidad, al incremento de la adiposidad, que complican el tratamiento de todos nuestros pacientes. Y quiero empezar con una reflexión de dónde empiezan las enfermedades. Y la obesidad creo que hemos ido aprendiendo en cómo se complica con otras cosas. Y voy a empezar con algo que para mí es de un quehacer cotidiano, que son la diabetes. Y bueno, si yo tomara a la población que finalmente en algunos años va a desarrollar complicaciones crónicas de la diabetes,
me los puedo encontrar el día de hoy como que ya tuvieran diabetes o como que tuvieran condiciones glucémicas de las que clasificaríamos como prediabetes, la glucosa de ayuno anormal o la intolerancia a la glucosa o una hemoglobina glucosilada que estuviera entre la normalidad y el diagnóstico de diabetes. Y entonces podría ser que mi paciente, que al final va a ser aquel con complicaciones, hoy esté aquí. Pero también podría ser un paciente que solamente tiene resistencia a la insulina, y esa resistencia a la insulina puede ser el fenotipo de alguien que tiene un síndrome metabólico o que empezó con una sola manifestación, que puede ser bien la adiposidad, o puede ser bien el hígado graso, o puede ser bien un episodio de gota, o cualquiera de las manifestaciones que sabemos que acompañan a esta resistencia a la insulina. Pero ese mismo individuo, si nos vamos a algún momento atrás, no teníamos anomalías detectables a menos que le hiciéramos un clamp y demostráramos que tenía una utilización inferior de glucosa a un estímulo dado de insulina. Y entonces, este mismo modelo aplicaría para la cardiopatía isquémica. Entonces, alguien que en el futuro va a tener lesión, pues hoy quizá solo una prueba dinámica podría ser lo que demuestre que tiene enfermedad, o encontraríamos que tienen otros factores de riesgo cardiovascular más allá de la resistencia a la insulina, o podríamos encontrarlo completamente asintomático y que el día de mañana esa placa aterosclerosa tuviera una ruptura abrupta, ¿no? Entonces, si nos vamos al ejemplo del hígado graso, bueno, pues puede ser que mi paciente haya presentado el día de hoy sangrado, pero hace algunos años podía haberlo encontrado con fibrosis demostrable en una biopsia o con un score de NASH positivo en los estudios de tamizaje, o con un fibroscan que demostraba ya esteatosis, o con alteración de las pruebas de función hepática, o haberlo encontrado unos años antes con esa arranque común que es la resistencia a la insulina, y lo mismo con la normalidad. Yo quisiera llevarme el diagnóstico acá donde todavía puedo hacer algo y tratar de modificar la historia natural, y lo mismo lo hacemos con todas estas enfermedades, ¿no? Esta resistencia a la insulina puede coincidir ya con la esteatosis y predecir esa inflamación, o preceder a esa inflamación, perdón, y que en el futuro vamos a encontrar con la complicación. Y esta analogía a mí me gusta mucho porque en un ejemplo de una enfermedad que puede ser tocada por múltiples especialidades, está esta analogía que típicamente en la cultura india hacen para el que no ve y que puede encontrarse con distintos segmentos de un elefante y percibir que es un objeto completamente diferente. Y este es nuestro caso con la obesidad. Probablemente si eres un ortopedista y ves a un paciente con gonalgia, bueno, pues uno percibe que es una gonalgia cuando realmente la causa detrás de eso es la obesidad. Y luego ves a un endocrinólogo que puede ir a tratar la diabetes cuando la causa detrás de eso es realmente la obesidad. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso de alguien que tiene tos por reflujo, asma relacionado a reflujo, o fibrosis pulmonar por microaspiraciones, pues no se diagnosticó la enfermedad por reflujo, y a su vez la enfermedad por reflujo podría no haberse asociado con la obesidad, que podría ser el factor precipitante de todos estos. Y entonces la siguiente pregunta será si podemos cambiar esto por especialidades distintas, y el paciente está buscando simplemente que le quede la ropa, y nosotros estamos buscando otras áreas, otros desenlaces. Y bueno, la pregunta obligada es si la adiposidad es nuestro elefante. Y de entrada, volviendo a este mismo modelo de enfermedad que hablábamos del espectro de la enfermedad por hígado graso, bueno, pues sabemos que la disfunción del adipocito
lleva a esa resistencia a la insulina, a ese incremento de la lipólisis, a un aumento de los ácidos grasos libres. Esto lleva a una producción disminuida de adiponectina y de las formas globulares de adiponectina que tienen ese efecto antiinflamatorio. Se incrementa la producción de leptina, existe esta resistencia a la leptina, se va haciendo el paciente menos capaz de percibir saciedad, tiene conductas alimentarias que le llevan a una búsqueda proactiva de alimentos mayor, tienen alteraciones en la saciedad. Hay un nuevo balance en ese pesostato. En mi paciente le es más difícil perder peso. En aquellos que ya perdieron peso, se modifica el gasto energético, se perpetúa esta ganancia. Y bueno, esto llevará, esta acumulación intrahepática de grasa, lleva a esta lipotoxicidad, que lo mismo afecta al hígado, que afecta al páncreas, que afecta al músculo cardíaco, que afecta múltiples órganos y que terminará por asociarse con también glucotoxicidad y que llevará a un incremento de la oxidación y a un incremento de la activación de macrófagos, monocitos. El tejido fibroso también está produciendo más citocinas y no nada más las adipocinas que vienen directamente del tejido adiposo, y esto pues terminará por llevar a la fibrosis, a la regeneración anómala y todo lo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo como los estadios avanzados, ¿no? Un problema que yo creo que todos estaríamos de acuerdo, independientemente de la especialidad en la que trabajemos, es que la enfermedad por hígado graso es una enfermedad muy frecuente. El problema no es que la enfermedad sea infrecuente. El problema es que hay un subdiagnóstico importante. Y este subdiagnóstico importante termina asociándose con otros factores de riesgo cardiovascular, con un mayor riesgo de enfermedad hepática terminal y de lo que mueren muchos de nuestros pacientes, que son los desenlaces vasculares, ¿no? La prevalencia, bueno, creo que ustedes lo conocen muy bien y no tendría que detenerme aquí, simplemente decir que en América, en Norteamérica en particular, estamos en problemados y está directamente asociada con la prevalencia de obesidad que tenemos en nuestras poblaciones. Y el problema es que no tenemos una sola prueba diagnóstica que me lleve a esto. Y entonces, ¿cómo puedo identificar a esos individuos que tienen riesgo de terminar con una mayor riesgo de mortalidad por cirrosis, por fibrosis o por enfermedad cardiovascular? Y es la adiposidad, es la obesidad, una de las características más fáciles de identificar. No tengo que hacer realmente muchísimas pruebas diagnósticas para encontrar a la población de mayor riesgo. Y entonces, si tengo pacientes con obesidad, es ahí donde debo buscar. Y bueno, parece que el villano es un villano conocido, es un villano que viene disfrazado de calorías y que la realidad es que hoy estamos ante una abundancia energética que la generación de nuestros padres no soñaba. Y para la generación de nuestros abuelos era imposible pensar que uno tenía la posibilidad de ingerir 6, 7 mil kilocalorías en un día que tuvieras desayuno, comida y cena fuera de casa en un restaurante de comida rápida, ¿no? Entonces, bueno, la asociación y la acumulación de la grasa hepática está directamente asociada, y ustedes ven aquí las pendientes de asociación con otros factores de riesgo cardiovascular. Entonces existe también cierta colinearidad entre estos factores, la glucosa de ayuno, el tener una relación inversa, por ejemplo, con el caso de las HDLs, de las partículas de HDL, una relación directa con la presión arterial tanto sistólica como diastólica, una relación directa con los triglicéridos, y quisiera resaltar cómo es que se ve esta acumulación de grasa hepática en mayor magnitud a mayor perímetro de cintura, y eso es algo que es relativamente sencillo de detectar. Si yo tomara condiciones metabólicas y buscara qué proporción de los pacientes tienen hígado graso o NASH, bueno, pues entonces
si yo tomara pacientes con NASH y les buscara obesidad, la asociación sería 8 de cada 10. Si yo buscara al revés, en pacientes con obesidad, ¿qué proporción de ellos tienen esteatohepatitis? Anda en cerca de 4 de cada 10. Entonces, esta búsqueda puede ser muy eficaz cuando tomo las dos principales comorbilidades, diabetes y obesidad. Y entonces, esas dos me ayudarían a identificar a una buena proporción de pacientes que tienen tanto hígado graso como esteatohepatitis, ¿no? Sabemos que la resistencia a la insulina tiene múltiples vías por las cuales puede incrementar el riesgo de NASH, de aterosclerosis y de diabetes per se. Pero bueno, quisiera recordar que hay un incremento en la lipólisis de la grasa periférica, hay un aumento de ácidos grasos libres circulantes. Ese aumento de los ácidos grasos libres lleva a una mayor beta-oxidación, hay problemas con las acilcarnitinas, hay una mala utilización de la energía mitocondrial, hay aumento de triglicéridos, hay aumento de otra lipoproteína aterogénica a través de ApoB, se incrementan los factores asociados a disfunción endotelial, como la proteína C reactiva, el PAI-1, el fibrinógeno, hay una mayor oxidación de lípidos, y bueno, las clásicas de la glucosa plasmática y la reducción de partículas de HDL que están inversamente relacionadas a esa hipertrigliceridemia y a ese estado inflamatorio. Entonces, pues bueno, tenemos muchos mecanismos de acción comunes y la parte que creo más importante en que lo que ustedes hacen y diagnostican muy bien y que tienen una gran sospecha diagnóstica, tiene una repercusión en lo que hacemos todos los demás especialistas, que es prevención cardiovascular. Ustedes detectan muchos pacientes con estadios avanzados de fibrosis y estos pacientes tienen una mortalidad de todas las causas y una mortalidad de enfermedad, por enfermedad hepática y por enfermedad cardiovascular incrementada. Entonces es muy importante que a la hora de diagnosticar tanto nosotros a los pacientes con obesidad, diabetes y en quienes sospechemos que pueden tener enfermedad por hígado graso, ustedes, al revés, cuando se detecta a alguien que tiene fibrosis, también tratemos de reducir el resto de los factores de riesgo de mortalidad cardiovascular y de complicaciones metabólicas. No me voy a detener muchísimo en esto porque ustedes son expertos, pero bueno, solo quiero detenerme aquí a recordar que seguramente en esta semana todos nosotros vimos a alguien que tenía más de 50 años con diabetes tipo 2, hipertensión, obesidad, y si en el caso de la mujer que fuera posmenopáusica y que tuviera resistencia a la insulina. Entonces, hoy podíamos haber hecho la sospecha diagnóstica y al menos haber ido a tamizar a alguien que tuviera todos esos factores de riesgo, ya no digamos factores de riesgo aislados, ¿no? Algo que ustedes hacen muy bien es descartar las causas secundarias y yo creo que como alguien que se dedica a metabolismo, a mí me gustaría que cuando los escuchamos hablar a ustedes de enfermedad por hígado graso, nos recordaran a los que no somos gastroenterólogos o hepatólogos que tenemos la obligación de descartar otras cosas. Con alguna frecuencia vemos pacientes que tienen otros diagnósticos, uso de fármacos, uso de metotrexate o de antibióticos o de corticosteroides por enfermedades inmunológicas, en quien se diagnostica la enfermedad por hígado graso y resulta que el paciente le cambias el corticosteroide por algún otro inmunosupresor y con eso tiene para mejorar sustancialmente el grado de esteatosis, ¿no? Particularmente nosotros podemos de vez en cuando, quizá una vez cada 5 años, diagnosticar una hemocromatosis y estar pendientes de que también estos pacientes pueden simularnos una patología más común, ¿no? Uno de los retos principales que entiendo que ustedes lo hacen muy bien en proponer al paciente que necesita biopsia es importante para nosotros referirlos hacia ustedes porque así como yo convenzo a alguien muy fácil de que se inyecte insulina, ustedes
tienen toda esta estructura de la conversación para convencer a alguien que pueda requerir biopsia. Y yo creo que ahí la multidisciplinariedad del tratamiento de la obesidad es algo necesario. Cada vez más tenemos la posibilidad de acceder a marcadores biológicos o a marcadores moleculares, sobre todo en centros académicos, y la realidad es que el uso de elastografía, tanto de FibroScan como software de elastografía para ultrasonidos, y todavía menos generalizado, pero ya la elastografía por resonancia magnética están siendo más utilizados, y bueno, esto nos va a ayudar a que ese subdiagnóstico siga reduciéndose. No me voy a detener en los marcadores biológicos, simplemente, pues bueno, recordar que seguimos con marcadores imperfectos y que cuando tenemos tantas pruebas para una sola cosa, es que ninguna es capaz de tener un gran valor predictivo positivo y negativo, aún en pacientes con alta sospecha, y que en algunos de estos marcadores que pueden ser muy eficaces, desafortunadamente no son de uso general, y tendríamos que implementarlos en una muy importante proporción de pacientes para detectarlos, ¿no? Los paneles ya prefabricados, pues bueno, pueden tener una sensibilidad muy variable, aunque puedan llegar a ser con muy buena especificidad, y entonces se requiere validación todavía en muestras de poblaciones peculiares, etc. Y bueno, se trata siempre de simplificar y de tratar de encontrar más y más escalas de predicción y de diagnóstico que puedan servir para nuestros pacientes. No me detengo en esto, simplemente recordar que aún en las escalas diagnósticas para predecir fibrosis en pacientes que ya tienen NAFU, pues bueno, podemos tener todo este espectro, y si bien algunas escuelas usan más FIB4, hay quien prefiere utilizar el score del doctor Angulo, etcétera. Entonces, bueno, esta diversidad nos refleja lo difícil que ha sido ponernos de acuerdo. Y este algoritmo que está publicado aquí lo traigo porque me pareció una sobresimplificación que realmente termina siendo un abordaje muy práctico, donde tengo un paciente con obesidad y enfermedad por hígado graso, y bueno, entonces me pongo métricas claras. Y si el paciente tiene esteatosis, le pido que pierda 5%, si tiene inflamación, que pierda 7%, que si tiene fibrosis, pierda entre 10 y 15% de peso. Y entonces eso le pone una métrica de objetivo para tratar de llevar a nuestros pacientes con cambios terapéuticos al estilo de vida como el primer paso, perdónenme. En el segundo paso, con fármacos, que los dos aprobados para largo plazo son Orlistat y liraglutide. En un tiempo pronto podríamos tener otros fármacos, tanto de la familia de los agonistas de receptor de GLP-1 como liraglutide, como de fármacos de otras clases terapéuticas que incluyen fármacos que actúan en el sistema nervioso central, como la combinación de fentermina y topiramato, o la combinación de naltrexona y bupropión, que hoy no están disponibles en México. Y por supuesto, en aquellos pacientes que no respondan las intervenciones invasivas, que van desde las intervenciones endoscópicas, que cada vez están tomando más auge, hasta las con una muy alta experiencia y evidencia de efectividad, como son la cirugía bariátrica, particularmente la derivación gastrointestinal, ¿no? Desde la perspectiva de fármacos, pues bueno, hablábamos de los inhibidores de la lipasa, particularmente del Orlistat, pero pues bueno, aquí vemos cómo es que cada vez están generando datos de otras familias terapéuticas, particularmente de los análogos de receptor de GLP-1 y de los inhibidores de SGLT2, que están ganando más terreno, han demostrado ya beneficios extraglicémicos que incluyen beneficios en el peso, beneficios en riesgo cardiovascular, beneficios en falla cardíaca, beneficios en la progresión de enfermedad renal, y bueno, esperemos que pronto agreguemos a esta lista los beneficios claros en esteatosis, ¿no? Por otra parte, no nada más los fármacos dirigidos al peso, sino fármacos dirigidos a la glucosa, como la ya tradicional
tiazolidinediona, pues bueno, ha demostrado en poblaciones beneficios y en otros no beneficio, pero bueno, han sido probados y esto demuestra también la coincidencia entre las enfermedades metabólicas y gastrointestinales. Por último, quisiera dejarles una breve lectura recomendada de estas joyas que se perdieron en el año de la pandemia, y esta es la guía canadiense de obesidades. La referencia que tienen ustedes por ahí está publicada y está disponible de forma gratuita en el Canadian Medical Association Journal, publicada en agosto. En ese momento todos estábamos hablando de COVID y bueno, pues se perdió un documento que a mí me parece muy interesante porque no solamente busca tocar a los profesionales de la salud, sino también a los responsables de formulación de políticas públicas en relación al tratamiento de la obesidad y a las personas afectadas por obesidad y sus familias. Entonces, es una guía de práctica clínica que va más allá de ser una guía prescriptiva, donde toma en cuenta el reforzamiento de la obesidad como una enfermedad crónica, donde habla de las complicaciones de la obesidad y ya no les llama más comorbilidades. Y entonces eso pone más en perspectiva aquellas flechas de dirección que presentábamos al inicio de la charla, donde hablábamos de una secuencia de eventos que más o menos se cumple y casi siempre la obesidad y la resistencia a la insulina y la adiposidad están en la parte inicial de esta flecha, ¿no? Y al igual que sucede con otras enfermedades crónicas, pues están centradas en el paciente y los desenlaces en la mejoría de la salud. Y hago aquí el comentario de la analogía con la diabetes. Durante muchísimo tiempo habíamos sido glucocéntricos en el tratamiento de la diabetes. Así se ha ido moviendo a ver desenlaces múltiples y prevención cardiovascular. Así quisiéramos alejarnos del tratamiento de la obesidad donde el éxito sea kilocéntrico y lo que veamos sean desenlaces duros que importen a nuestros pacientes y que importen a la sobrevida y calidad de vida de nuestros pacientes. Que se haga un análisis de causa raíz, en español suena muy feo eso, pero que busquemos la causa principal de dónde está el problema y habrá una multitud de fenotipos del paciente que vive con obesidad, donde alguien podrá tener una conducta alimentaria anómala, alguien tendrá mayor problema genético, alguien tendrá un Prader-Willi y no haber sido completamente diagnosticado, y entonces, bueno, ahí necesariamente estamos teniendo el beneficio de ir a buscar y no asumir que todo el mundo tiene obesidad porque es su responsabilidad o porque toma malas decisiones. Y la otra que creo que es muy importante es que resalta la necesidad de hacer medicina basada en evidencia en obesidad. Durante muchísimos años en México hemos tenido el problema de que se utilizan de forma no necesariamente bajo prescripción fármacos que son riesgosos, fármacos que no son para uso crónico, que pueden tener potenciales de adicción, de complicaciones hepáticas, de complicaciones cardiovasculares, y que ustedes conocen bien como las combinaciones estas que tienen desde anfetaminas hasta benzodiazepinas, hasta hormonas tiroideas, y todas estas combinaciones que pueden ser muy peligrosas y que a veces el paciente ni siquiera sabe que está tomando porque se los vende su comadre en una bolsita, en lugar de estar yendo a un programa multidisciplinario de atención. Quisiera con esto agradecerles la invitación. Me he tomado 3 minutitos más del tiempo que me habían asignado, pedirles una disculpa, pero creo que ya que estaba encarrilado me fue difícil detenerme. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación y les regreso el micrófono. Doctor Leonardo Mancillas, muchas gracias por la ponencia. Definitivamente el hígado graso, ahora sí que es una pandemia que va a durar más años que la de COVID seguramente. Y bueno, desgraciadamente en México pues es algo de que va en aumento, y sobre todo los pronósticos que vamos a tener a la larga en 5, 10, 15 o 20 años de los datos de cirrosis, de cáncer hepático, bueno, yo creo que van a ser algo alarmantes, y definitivamente creo que, como bien lo comentó, el tema aquí es la prevención, y sí es un manejo multidisciplinario definitivamente, desde ustedes los endocrinólogos, los internistas,
tema también de cirugía de la obesidad, gran ayuda, sin duda, que debe ser de la mano del servicio de nutrición. Entonces, definitivamente es algo multidisciplinario, en la cual, bueno, esperamos y consideramos de que se empiece a frenar esta pandemia del siglo XXI. Sí, definitivamente. Y bueno, el impacto de la obesidad lo vemos, como bien decías, Arturo, no nada más en complicaciones gastrointestinales, en el riesgo de neoplasias, que es algo sumamente infraestimado, ¿no? También si vemos a la obesidad como causa de neoplasias, como causa de cáncer de páncreas o como causa o como factor de riesgo para neoplasias de colon, por ejemplo, pues sabemos, de esófago, sabemos que está directamente asociada y que tratar la obesidad reduce el impacto en lo que todos nosotros vamos a ver como complicaciones en forma tardía. Claro, definitivamente. Doctor Jorge Aguilar, muchas gracias por su ponencia. Y creo que dentro de los puntos que puso a consideración es lo difícil que es decirle al paciente que operarlo de algo que todavía no da malignidad, pero sobre todo, bueno, tiene altos índices de malignidad de esta ectasia ductal, pero creo que es algo difícil decirle al paciente que operar o mandarlo a operar de algo tan grande, una cirugía mayor, de algo que todavía no se maligniza, y sabiendo desgraciadamente que los altos índices de malignidad son muy altos. Y este tipo de tumores IPMNs, nosotros estamos acostumbrados a ver usualmente los adenocarcinomas. Yo realmente este tipo de neoplasias es la segunda que veo en mi vida. Yo tengo 30 años de experiencia. La decisión se toma en base a los factores de las vías de Sinai, del consenso de Fukuoka, de que si tienes una lesión quística sospechada por un ultrasonido, una tomografía, por un hallazgo, por un síntoma, y tienes factores preocupantes o estigmas de riesgo, y tienes un ultrasonido, sea concluyente o no concluyente, y tengas un nódulo mayor de 3 centímetros o un conducto pancreático dilatado, y si es un paciente que llena el FIT, joven, en una localización adecuada, incluso con un ultrasonido negativo, este tipo de lesiones que ya diagnosticadas como IPMN pueden tomarse la decisión quirúrgica. En un paciente ya mayor que tiene un IPMN, que tienen una comorbilidades, como se han expresado aquí, o otras muchas enfermedades, quizás el seguimiento a largo plazo no esté indicado, dada la alta mortalidad, de hacer una cirugía de este tipo y la mortalidad asociada. Entonces, los pacientes pues mayores con este tipo de lesiones no se recomienda una vigilancia a largo plazo. En los pacientes indefinidos con tumores de 2 centímetros, un poquito más, con factores en las guías preocupantes o estigmas predictores de malignidad, sin duda está indicado en un paciente joven operar el páncreas de acuerdo a si es de todo el Wilson o si es de una rama. Ok, perfecto, doctor, muchas gracias. Doctor Leonardo, ¿qué tan conveniente es iniciar tratamiento farmacológico en una atrohepatitis que nos la reportan grado 1 o con alteraciones leves apenas en las transaminasas? ¿Esperarse a que baje de peso o iniciar tratamiento médico más agresivo, más rápido? A veces es difícil que el paciente pues, baje de peso, lo citamos en 3 meses y pesa igual o más. Entonces, a veces es difícil ahí la disyuntiva. Claro. Un poquito, Arturo, lo que platicábamos de regresar al punto de origen, al análisis de causa-raíz, implica ir un poquito más allá que prescribir el tratamiento farmacológico de la obesidad. Implica, como bien lo decías en el bloque anterior, hacer la intervención nutricional, hacer la intervención cognitiva conductual, hacer la intervención de métricas frecuentes. Y esto, pues bueno, tenemos que enseñar al paciente programas de automonitoreo, de
la alimentación, de la actividad física, del peso. Tenemos que intervenir para las comorbilidades. Y en el caso de alguien con una esteatohepatitis leve, creo que debemos ser muy claros en que la métrica principal va a ser el cambio en el peso. Digo, todos hemos tenido la experiencia de que si la vitamina E o la tiazolidinediona o el la colchicina o todo lo que se pudiera haber utilizado en estos años para la enfermedad por hígado graso, pues tiene tasas de éxito que no han llevado a que haya un solo fármaco aprobado para tratamiento específico de NASH, ¿no? Entonces, creo que vienen cosas muy interesantes en el pipeline de muchas compañías farmacéuticas y ojalá pronto tengamos ya fármacos aprobados específicamente para esto. Aquí nos pregunta el doctor Marco Suárez, ¿cuál es el seguimiento que se le deberá de hacer a un paciente con IPMN? Bueno, las guías de Fukuoka, de la AGA y del American College, el seguimiento una vez que has diagnosticado a estos pacientes con IPMN, el seguimiento de elección es hacerlo con resonancia magnética porque requiere un seguimiento a largo plazo. Entonces no podemos estar haciendo tomografías constantemente por la radiación ionizante que ya habíamos comentado. Entonces, el seguimiento durante el primer año es con una resonancia magnética o una colangiopancreatografía por resonancia magnética. El primer año se hace a los 6 meses y al año. Después, a los 2 años y después a los 5 años. Esa es la guía de la AGA. Choi, un autor asiático, no está de acuerdo y causó ahí escozor en la guía, porque él hizo un estudio multivariado donde sacó el valor predictivo de riesgo de malignidad y total que a 10 años los pacientes todavía tienen un riesgo de un 7.8% de degenerarse en cáncer de páncreas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que si tienes un paciente con un FIT adecuado, y siempre debemos tomar en cuenta como clínicos la relación médico-paciente, los costos del seguimiento, la incertidumbre de que si se va a degenerar en cáncer o no, los costos financieros, el tema psicológico, y a veces, si el paciente es joven, pues es mejor tomar la decisión a veces de operar. Entonces, siempre debe ir financiada una relación médico-paciente. Entonces, si tienes un paciente ya mayor de 65, 75, 80 años con múltiples comorbilidades, tienes un IPMN, pero tú sabes que si se maligniza no lo vas a poder operar por diferentes razones, que está prohibitiva la cirugía. En un caso va a ser algo paliativo, pero esos pacientes no se recomienda el seguimiento. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes que tienen un IPMN y haces un seguimiento a largo plazo? Pues van envejeciendo. Y puede ser que en el envejecimiento se vayan agregando, pues, hígado graso, infartos, otro tipo de enfermedades, y entonces entras en el grupo de pacientes que no tienen el FIT para cirugía. Pero entonces la guía ideal es con resonancia magnética. Y puedes optar si hay factores preocupantes o de riesgo, como los que mencionamos, el conducto dilatado, el nódulo que realza, por repetir el ultrasonido, que no deja de ser invasivo. No tiene una sensibilidad del 100%. O sea, tú puedes tener, por eso, si ves una lesión y ves un conducto de Wilson dilatado, el ultrasonido no tiene una sensibilidad de especificidad del 100%, aún combinando todos los marcadores de biopsia de la pared, de estudio del líquido, de los estudios de mucina y los estudios moleculares, puede haber un margen de error que incluso ya malignizado, como en este caso, pues nos reportaron negativo. Entonces, este paciente, marcadores tumorales, 50 años, buenas condiciones generales, 12, 15 cuadros de pancreatitis, una ectasia pues, de Wilson, de acuerdo a las guías que vimos, las 3 guías están de acuerdo en pedir una referencia quirúrgica, porque sí llenaba el perfil para operarse. Pero bueno, es difícil, pues con un paciente tomar una decisión porque dicen, pues ¿dónde está la bola? Porque normalmente el oncólogo quiere ver una bola para operar, pero es una patología que es muy interesante
y difícil de tomar la decisión, donde entra mucho en juego la relación médico-paciente. Claro que sí, doctor, muchas gracias. Felicitan a los ponentes y una pregunta para el doctor Mancillas, que si está de acuerdo en la nueva definición del obeso metabólicamente sano. Es un tema muy interesante porque esta controversia nace de que el paciente con obesidad es metabólicamente saludable hasta que le escarbas lo suficiente. Y bueno, en endocrino tenemos estas pruebas basales, las pruebas dinámicas, las pruebas moleculares, que van haciendo diagnósticos de mayor profundidad. Una disfunción de insuficiencia suprarrenal franca, pues le mides el cortisol en ayuno y ese es suficiente para diagnosticar. Pero a alguien que tiene una disfunción sutil, tienes que hacerle una prueba de estimulación con ACTH. Y a alguien que tiene un bloqueo suprarrenal, tienes que hacerle la prueba de estimulación con ACTH y la secuenciación. Y entonces, lo mismo sucede en la obesidad. Vamos a encontrar un mayor riesgo cardiovascular, vamos a encontrar un mayor riesgo de disfunción endotelial, vamos a encontrar algunas moléculas que normalmente no mediríamos de forma clínica que le dan al paciente con obesidad, que es metabólicamente sano, esto es, no tiene un diagnóstico ni de diabetes, ni de hipertensión, ni de dislipidemia, ni de cardiopatía isquémica, ni de todas las comorbilidades, pero tiene un perfil de mayor riesgo. Hay quien dice que estos pacientes lo único que les falta es tiempo para que la exposición a la lipotoxicidad y a la adiposidad ectópica los lleve a tener manifestaciones. Ok, doctor, muchas gracias. Nos pregunta el doctor Luis Tapia al doctor Jorge Aguilar si hubiera habido alguna posibilidad de diagnóstico con una CEPRE y cepillado de Wilson, la presencia de moco por papila de Bates. El papel de la colangiopancreatografía en los IPMN específicamente no está claro y no está muy indicada en todos los estudios. Primero, porque es difícil entrar a un IPMN de una rama. Segundo, porque puede diseminar la enfermedad. Y segundo, los estudios moleculares del aspirado que tenemos por colangiopancreatografía, como medir mucina 1, mucina 2, tienen una pobre sensibilidad, o sea, tienen un papel muy bajo en el diagnóstico de los IPMNs en general. Entonces, no se recomiendan. Hay un up-to-date, como el que recomendó el doctor de la Organización Mundial de la Salud, liderado por el doctor Malagelada, que es muy interesante, desde 2019, si alguien lo quiere consultar, y ahí hablan sobre el papel. Incluso algo que me llamó la atención es que en el aspirado hacen el signo de la elongación del moco, pero por ultrasonido, que si tú sacas el aspirado y tomas el moco entre estos dos dedos, y si es abajo de 0, seguramente podría ser, está en la guía de Sandai, podría ser un cistadenoma seroso. Y si la elongación del moco es de 3 milímetros, sí lo toman como un índice predictor de malignidad, incluso, o de un tumor, por lo menos mucinoso. Entonces, pero es por ultrasonido. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Yolanda Rodríguez pregunta si recomendaría, el doctor Mancilla, supongo, recomendaría el liraglutide, para paciente obesa con antecedentes de cáncer de tiroides desde hace 30 años. Ok. Bueno, es una pregunta frecuente. Hace algún tiempo, cuando los agonistas del receptor de GLP-1 empezaron a estar en el mercado, había la percepción de que podrían incrementar el riesgo de cáncer de tiroides. Después se hizo un board multidisciplinario y hay un panel de seguimiento por la FDA. No se ha encontrado este hallazgo. Y bueno, esto se basó en que en algunos roedores podría estimular el crecimiento de células C. Entonces, lo que utilizamos ahora es simplemente aquellos pacientes con carcinoma medular de tiroides no son candidatos, y aquellos pacientes con MEN2 tampoco son candidatos a recibir agonistas de receptor de GLP-1, ni para diabetes ni para obesidad. Si el cáncer fue un cáncer diferenciado de tiroides, después carcinoma papilar, carcinoma folicular, no hay ninguna contraindicación y se puede utilizar. Ok, doctor, muchas gracias. El doctor Guillermo Cabrera pone: en Bruselas se hace mención del CARAS
de jugo pancreático y cepillado. Doctor Jorge Aguilar, para diagnóstico de adectasia. Sí, mira, en todos los, la sensibilidad y especificidad de hacer análisis moleculares, cuando tú haces el aspirado, y esto probablemente podría ser el futuro, y combinas, como en el artículo que presenté, que combinaba el estudiar los marcadores biológicos del CAR-RAS y como 5 tipos, te aumenta el valor predictivo positivo de malignidad. Probablemente vayan a ser el futuro. Desgraciadamente, como lo mencioné en su momento, estos estudios moleculares no están disponibles en muchas partes de nuestro país y ni del globo terráqueo. Hay gente que incluso ahí no tienen acceso a sitios para tomar imágenes y llegan con tumores muy avanzados. Lo ideal es a tener las pruebas para hacer los moleculares. Yo creo que aquí en México, pues va a haber, yo creo, nutrición, no sé si los haga, pero realmente a nivel nacional no es muy difícil hacer esas pruebas. Pero podrían ser una pauta en un futuro y faltan más estudios prospectivos y de seguimientos a largo plazo para definir el valor predictivo positivo de la malignidad de estos marcadores que bien menciona Guillermo. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias. La Sociedad de Gastroenterología del Estado de Querétaro les agradece a la Asociación Nacional por permitirnos coordinar esta sesión mensual y esperarnos ver en persona, saludarnos, por lo menos con de puño o ya de mano si es posible, en noviembre. Les mando un abrazo, muchas gracias. Dejo al doctor Luis de Gaul en la finalización de este evento. Un abrazo, muchas gracias. Muchísimas gracias a la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Querétaro por esta maravillosa sesión. Gracias Arturo, gracias Jorge, gracias Leonardo. Y como parte de nuestras actividades, los invitamos el próximo 10 de junio a la próxima sesión mensual. Será también a las 8 de la noche. Esta va a ser una sesión mensual que será en colaboración AMG con PANCO y es el uso de la terapia biológica en CUSI. Entonces es una que vamos a tener al doctor Kazuo Yamamoto y al doctor Guillermo Beitia de Venezuela para este interesante tema. Además, recordar que viene nuestra reunión regional centro, que la reunión regional centro es de manera virtual, todos los socios están invitados y los no socios también invitados a estar en esta reunión, es el 9-10 de julio. Y el tema principal de esta reunión son las neoplasias digestivas en tiempo de pandemia. Muchísimas gracias por su atención. Muy buenas noches. Gracias por estar en los eventos, en todas las actividades de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. Muy buenas noches.